Bueno, ya estamos de regreso aquí en Café y Noticias y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con el doctor Jesús López Almejo. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, pues para hablar sobre toda esta problemática que hay pues en Perú. El día de ayer, pues lo que se dio a conocer es que la Fiscalía detuvo al destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, en Lima, en donde se dirigió junto con su familia y el ex primer ministro Aníbal Torres tras anunciar que se disolvía el Congreso y decretaba un gobierno de excepción, además de que convocaba a nuevas elecciones legislativas. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Estamos frente a un Perú que está muy movido y no de ahorita, sino desde hace ya algunos años. Pero, pues bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerle, pues es, en términos generales, ¿cómo nos podríamos explicar sin tanto maniqueo este asunto de la crisis de Perú? Hola Daniela, buenos días. Gracias por la invitación a reflexionar con ustedes este tema que sin duda alguna es una catarsis de un modelo peruano bastante acabado que viene justamente de un autogolpe con Fujimori allá por 1993, en donde se decide que haya un congreso de 130 personas a las que se les dio la facultad de poder destituir a un presidente, aunque hay que explicar que el presidente también tiene facultades constitucionales para disolver el Congreso. Lo curioso es que dependiendo quién maneje la narrativa, cuando el Congreso destituye o vaca a un presidente de acuerdo al artículo 114 constitucional de Perú, de la Constitución peruana, se le llama cumplir la ley, interpretar la ley como la Constitución lo dice. Por eso tenemos que en los últimos 6 años, con Pedro Castillo y Dina Boluarte, ya van 7 presidentes. Curiosamente, todos han terminado en la cárcel y se habla, y por eso decimos que es un sistema desgastado y catársico, porque en este momento es más duro, más difícil y más arriesgado ser presidente de Perú que ser un delincuente suelto en las calles. Todos han terminado en la cárcel. El problema de esto es que hay una parálisis, hay un impas político que no ha permitido que en Perú puedan, uno, crearse leyes que favorezcan a la sociedad, y que por eso, como resultado, como respuesta, la gente apostó por Pedro Castillo, que habrá que decirlo que es un presidente que llegó muy solo, un presidente de origen humilde, profesor, bueno, ya toda la historia que conocemos de Pedro Castillo, pero que cometió un error al inicio o casi al inicio de su gestión, que es pelearse o dividirse, separarse del partido que lo llevó al poder, que lo acompañó para llegar a la presidencia, y en segundo momento estar tratando de congraciarse con parte de la derecha, sus acérrimos adversarios, y ahora vemos que no solo son adversarios, sino enemigos, para que hubiera gobernabilidad. Lo que vimos, Daniel, es que no hubo tregua alguna desde el minuto 1, y bueno, se fueron agarrando de cualquier pretexto, incluso muchas veces sin prueba. Se dio un uso faccioso de la Fiscalía peruana para llegarle al cuñado, al hermano, a la cuñada, a la esposa, y bueno, pues ahora directamente al mismísimo presidente. Pero también hay que decirlo, o sea, políticamente hubo una deficiencia en la gestión de gobierno de Pedro Castillo que nos trajo a 100 ministros en año y medio para el gabinete, con sus respectivas destituciones, renuncias y anuncios de nuevos personajes. Por eso tenemos esta parálisis que, bueno, pues hace cada vez más necesario lo que se conoce como la constituyente. Muy bien. También uno de los temas, bueno, estamos viendo la crisis que pasa en Perú. Hace unos momentos, bueno, pues veíamos cómo también por primera vez, bueno, es la primera vez o una mujer queda como presidenta en Perú, pero también no podemos dejar de lado lo que pasa esta semana con la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, este fallo histórico judicial en el que la condena a 6 años de prisión. Lo saco a colación porque ya en un plano a nivel Latinoamérica, viendo, por ejemplo, en el caso de Pedro Castillo, un gobierno de izquierda, cómo veíamos que estaban entrando gobiernos de izquierda en Latinoamérica, vemos también lo que pasa con Cristina Fernández. En México también tenemos un gobierno actualmente de izquierda, y a eso voy, a nosotros como mexicanos a nivel Latinoamérica, y a cómo impacta esto a nivel latinoamericano, qué lectura le podemos dar para los gobiernos de izquierda que se están presentando en Latinoamérica.
Mira, esta respuesta nos llevaría a desarrollar una tesis doctoral en estudios de política, cultura y sociedad en América Latina, pero a grandes rasgos te puedo responder. Ayer fue Brasil con el caso Dilma y Lula da Silva. Hoy son Cristina Fernández y Pedro Castillo. La pregunta es, ¿mañana quién? AMLO, el que llegue de las corcholatas en México, Boric en Chile, o incluso Xiomara Castro en Honduras. Y menciono estratégicamente estos, y bueno, incluso Lucho Arce en Bolivia no está exento de un escenario similar, porque ya hemos visto que la derecha se rehizo en Santa Cruz y lo han orillado a firmar primero un decreto y después promover una ley, la ley del censo, para posicionarse políticamente con el argumento de que pues cada vez son lo que en Estados Unidos se le conoce como prorrateo, para tener en distritos pues a gente que les sea más favorable sus aspiraciones políticas. Mira, lo de Dilma Rousseff, vemos el lawfare en toda su expresión como un paradigma, es decir, como un marco referencial. ¿En qué sentido? Una mayoría política en un poder legislativo que manosea lo judicial, es decir, la judicialización de la política de manera selectiva, que con cualquier pretexto, con el primero castígala y luego averiguamos, la tuman de la presidencia. Después vemos un gran conflicto de interés, como el juez Sergio Moro termina por impulsar la caída de Lula, incluso llegaron a sentenciarlo hasta 12 años, lo inhabilitaron, le quitaron sus derechos políticos y eso le dejó el camino libre a Jair Bolsonaro, que bueno, ya vimos las consecuencias desastrosas de su gobierno en lo que va de estos 4 años y que no fue casualidad que ya no alcanzara a reelegirse. Sin embargo, vemos a un Lula muy desgastado, que hablando del lawfare, Lula también podría estar, digamos, siendo víctima en unos meses o quizá en un par de años de lo que estamos viendo con Castillo, porque ganó él la presidencia, pero su partido no ganó la mayoría en el Congreso brasileño. Entonces ya vimos esta película en 2016 con Dilma Rousseff. Después vimos en Ecuador cómo Lenín Moreno traiciona a Rafael Correa y en lugar de dedicarse a gobernar con un enfoque centrado en la sociedad, terminó por centrar sus fuerzas y sus alianzas políticas en destruir Alianza País, el partido que lo había llevado a tener los cargos más importantes a los que un ecuatoriano puede aspirar, como son vicepresidente y presidente de la República. Pero ojo, para evitar que Rafael Correa pudiera regresar en algún momento, no solamente se prohíbe la reelección, sino además terminan por inhabilitarlo también políticamente. Ahora, alguien me dice, oye, pero Pedro Castillo no era tan fuerte como Lula o como Dilma, o no era tan fuerte como Rafael Correa. El problema es que en Perú se está mandando un mensaje muy fuerte. Decía José de San Martín, el libertador de Sudamérica, se lo dijo a Simón Bolívar, pero es una tierra ingobernable porque las castas del legado colonial consolidaron las estructuras de reparto de poder de tal manera que el poder político termina siendo un poder más que en cualquier momento, al ser tan endeble, puede fragmentarse y las élites utilizarlo para consolidar sus propios intereses, que es justamente lo que estamos viendo. Entonces, regresando a Pedro Castillo, el mensaje que se le está mandando al pueblo peruano es que nunca más un campesino, un profesor, una persona humilde puede llegar a aspirar a un cargo de esos. Eso, digamos, parte de la gravedad, ¿no? El que se ignore la voluntad popular, porque finalmente, aunque Dina Boluarte dice, voy a gobernar hasta julio del 2026, perdón, por quien votaron fue por Pedro Castillo, no por ella. Ella llegó ya una vez iniciado el proyecto político, pero ahora lo quiere materializar. Regresando de nueva cuenta al caso específico de Perú, doctor, y retomando esto último que comentaba, ¿qué es lo que tendría que pasar? Si bien lo que pasa con la actual presidenta, usted lo acaba de señalar, pues no es lo más correcto al momento de decir que se va a quedar hasta el 2026, ¿qué es lo que tendríamos que esperar y sobre todo, pues qué es lo que en teoría tendría que pasar para calmar un tanto, un poco ya los ánimos en Perú y dar como más estabilidad luego pues de todo este periodo de 7 años en los que pues han tenido 7 presidentes? Es impresionante el dato. Entonces, ¿qué es lo que pues se tendría que esperar de la vicepresidenta, hoy presidenta de Perú?
yo vislumbro dos escenarios, Daniela. El primero tiene que ver con cómo responda la gente de a pie, las bases, de cómo responde el pueblo. En segundo lugar, de cómo responde el ejército. Si el ejército ya no hace nada, si el ejército le jura lealtad a la presidenta, que era vicepresidenta, que acaba de tomar el cargo, y entonces vamos a ver a un Pedro Castillo encarcelado, porque ya lo acusaron de sedición y de alterar el orden público y de atentar contra el orden constitucional. Si las fuerzas políticas que coadyuvaron para que Pedro Castillo llegara a la presidencia peruana no se movilizan para respaldarlo, me parece que vamos a ver a un presidente que había llegado por la vía electoral democráticamente con mucha complejidad y con mucho trabajo, encarcelado, a pesar de que no lo dejaron gobernar desde el minuto uno y a pesar de que a todas luces estamos viendo un golpe de Estado en curso. Y bueno, el siguiente escenario que yo me imagino es Estados Unidos reacomodando las fuerzas políticas. Y mira, en estos, pues el día de ayer estuve revisando a la embajada y las expresiones públicas de la embajada de Estados Unidos en Perú pusieron un anuncio oficial que le llamaban la atención al presidente Castillo a respetar el orden constitucional y a permitir que el Congreso hiciera su trabajo. Pero ¿cuál es el trabajo que estaba haciendo el Congreso? Intentar tirar por tercera ocasión a Pedro Castillo cuando ya en dos ocasiones anteriores, por falta de pruebas, no lograban fundamentar ni lograban probar que había un problema de solvencia moral, porque el artículo 113 constitucional de Perú señala justamente eso, que por insolvencia moral lo pueden destituir, pero no lograban probar, de tal suerte que, pues, que no tenían mayoría. Ahora mucha gente pregunta, oye, pero ¿por qué ahora 101 congresistas de 130 votaron para destituirlo? Pues por la simple y sencilla razón que previamente él ya había, con sus facultades constitucionales, había disuelto la Cámara y lo que quisieron es ahorrarse el proceso, asegurar, digamos, sus ingresos, porque los diputados tienen hasta 5 años para quedarse en el Poder Legislativo. Y lo más importante, realineamiento de lealtades a los poderes fácticos peruanos, que confirma lo que decía hace un momento, citando al libertador de Sudamérica, José de San Martín, pues de lo complicado que era gobernar Perú por las castas enraizadas como alianza colonial que consolidaron las estructuras de desigualdad. Cualquiera que se atreva a atentar contra ese orden, pues mira, 6 presidentes en la cárcel de los últimos 6 en Perú. Oye, y ese elemento que mencionaba es importante, que es el factor Estados Unidos. Sin duda alguna, porque Estados Unidos es un poder fáctico en la región. Estados Unidos es capaz, mira, si es capaz de desestabilizar Rusia, si es capaz de desestabilizar Europa, por supuesto que es capaz de desestabilizar América Latina, como lo hemos visto en el caso de Honduras, cuando el golpe de Estado en 2009 contra Zelaya, lo vimos también en el mismo Brasil, lo vimos en Paraguay con Lugo también en 2012. O sea, cuando vamos observando la desestabilización de países en América Latina, y mira, Venezuela, Cuba, ya no digamos lo que también intentan hacer en El Salvador con Nayib Bukele, que sea santo de la devoción de muchos o no, pues ha logrado resistir los embates de Estados Unidos. Y también en ese sentido, desde esa perspectiva, también me parece loable a los que ha tenido que recurrir el presidente López Obrador para evitarse justamente pues una campaña feroz por parte de Estados Unidos, como la hemos visto en Brasil, la hemos visto también en Argentina y en Perú, que no condena lo que hace el Congreso, es decir, el tercer intento de vacar a Pedro Castillo, pero de inmediato sale a llamarle la atención a Pedro Castillo para que respete el orden constitucional. Si parte del orden constitucional es que el presidente sí tiene facultades para disolver el Congreso cuando se pierde la confianza, pero efectivamente Estados Unidos está moviendo sus piezas y esto, bueno, el tener aliados en América Latina también hace parte del asegurar alianzas estratégicas para rechazar la influencia rusa, pero más importante que la rusa, la influencia china en América Latina. Claro. Aquí mencionaba algo que a mí me parece clave,
porque, bueno, hace unas semanas veíamos, sí, que había intentos, este fue el tercer intento de destituir a Castillo, pero también se daban lecturas, al menos en los medios de Perú, decir, bueno, es que la oposición no alcanza los 80 y tantos votos que tiene, se mencionaba como un poco lejano. Y si nos vamos, por ejemplo, ya al plano México, me parece importante porque México actualmente tiene un gobierno de izquierda y también parece muy lejano, pero mencionaba algo clave, que bueno, a mí me parece clavo, el realineamiento de las fuerzas con los poderes fácticos y por lo que estamos viendo con los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, ¿qué tendría o más bien cómo evitar o qué tan riesgoso es que esto ocurra, pues más allá, por ejemplo, de Brasil, como lo comentaba hace unos momentos, o que se pueda replicar en otros estados, que en otros países, que ese otro país no vaya a ser México en el futuro? Sí, difícilmente México podría ser una excepción a la regla, porque si lo han hecho en Brasil, que es el gigante regional, lo están haciendo ahora en Argentina, que es otro gigante, pues México no tendría por qué ser excepcional al respecto. Aquí la clave va a ser ya no tanto con el presidente López Obrador, sino con quien le suceda. Es decir, cualquiera de los sucesores, si no tiene el número para garantizar una mayoría, por lo menos una mayoría relativa en el Congreso, en una de las dos cámaras, podría enfrentarse al respecto. Mira, me estaba acordando mientras te escuchaba lo que le sucede a Cristina Fernández. O sea, jueces que viajan con banqueros, que viajan con empresarios a la Patagonia, pagados por el Clarín, o sea, un medio derechista que se ha sumado en un momento a la dictadura, hace propia la narrativa macrista, y luego después resulta que jueces que ven la sentencia de Cristina Fernández también son muy cercanos, que hasta jugaban fútbol en las casas, en las haciendas de Macri, en un clarísimo conflicto de interés. Lo interesante es que la narrativa de los medios corporativos es, no, Cristina es corrupta, los jueces están haciendo su trabajo en apego pues, a la Constitución, pero dejan de lado completamente el conflicto de interés. El problema es que también en Argentina, en estas elecciones intermedias, digamos, la oposición se empoderó también en el poder legislativo, entonces es una camaradería de la oposición con el poder legislativo, con el poder judicial. Y el problema de que el poder judicial actúe no como contrapeso del poder ejecutivo, sino como parte de una camarilla opositora, pues nos habla de cómo se ha ido pervirtiendo, ¿no?, la razón de ser del poder judicial, que es justamente ser el equilibrio entre los otros dos poderes, pero no actuar políticamente como una oposición, y eso sí que lo hemos visto también aquí en nuestro país. Y cómo hacerlo también? Porque es algo que incluso hasta el presidente hace poco mencionaba de cuando incluso decía, no, está llamando a que todo el mundo vote por Morena, y el presidente dijo, no, yo no estoy votando, yo no estoy llamando a que todos voten por Morena, sino que por el presidente o el perfil que vayan a votar para el 2024 vaya muy bien respaldado por por un poder legislativo, por diputados y por senadores. ¿Cómo lograr esto también, pero sin perder el equilibrio de la representación o de las oposiciones? A mí algo que se me hizo muy interesante de lo que López Obrador hizo en 2018, el ir a todos los rincones de México a pedir voto parejo. Es decir, no solamente era voto por el presidente, sino era también voto por la bancada y el partido del presidente. No sé si recuerdas, iba a Veracruz y decía voto parejo, todo parejo en los debates. También llegó a pedir voto parejo para ir respaldado. Ahora, López Obrador en sí mismo, en el sentido aristotélico del término, es un animal político. Es un fenómeno de la política en México, no visto desde Lázaro Cárdenas y desde Benito Juárez incluso. El tema es que si quien le sucede no trabaja desde ahora por hacer una campaña que concientice a la gente acerca de la importancia de que el Ejecutivo tenga un respaldo en el Poder Legislativo, viendo las resistencias que vemos incluso con el mismísimo López Obrador, que es un gobierno con mucha legitimidad porque tiene mucho respaldo popular y también, bueno, de las instituciones, pero hemos visto actuando, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Federal Electoral como oposición, porque ahí hay gente acomodada a los intereses del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano,
que sobre todo PRI y PAN anteriormente fueron gobierno. Entonces ahora, en el reacomodo de fuerzas, vemos que si incluso a un presidente como López Obrador se le complican hacer muchas cosas, él que tiene mayoría en un lado y en otro, viendo lo que sucede con los hermanos de Bolivia, con los peruanos, con los ecuatorianos, con los brasileños, los argentinos, en el mismo Honduras, sí es un aviso muy fuerte para diseñar una campaña en el que se le concientice a la gente la importancia de no tener un gobierno dividido, porque nos puede llevar al impasse. Y lo hemos visto en México, ¿no? Con López Obrador viendo a la oposición, solo porque la oposición está pequeña en este momento y está debilitada, pero se han opuesto selectivamente a prácticamente todo lo que el presidente ha impulsado. Ni siquiera en una especie de mínimos. Es todo, casi, incluso desde antes de que se anuncie, desde antes de que se socialice un tal o cual proyecto de ley. Eso es lo menos. Lo más es que el impasse se derive de que intenten enjuiciar políticamente por cualquier cosa a un presidente o una presidenta entre 2024 y 2030 que no tenga el respaldo suficiente como López Obrador. Bueno, pues ahí están las alertas y las lecciones, doctor Jesús López Almejo. Muchísimas gracias por todo lo que nos explicó, por todos sus puntos de vista. Muchas gracias por estar aquí en Café y Noticias. Muchas gracias a ustedes, un placer estar con ustedes y bueno, pues quedamos a la orden. Muchas gracias. Gracias.